días, amigos y amigas de Hablando la Verdad. Cobertura mundial a través de Multimedios Su Mundo TV. El mundo necesita urgentemente la paz. Los bombardeos de Estados Unidos a Irán complican el escenario mundial. Acontecimiento que se produjo en la noche del sábado 21 de junio y que motivó una explicación intensa del presidente Donald Trump sobre la decisión tomada de atacar puntos estratégicos de Irán. Pero no es solamente el ataque de Estados Unidos a Irán lo que complica el mundo, sino lo que ocurre en la Franja de Gaza, lo que ocurre con Israel e Irán, lo de Rusia con Ucrania, y para acercarlo, acontecimientos en Panamá y en otros países del mundo. También pandillas centroamericanas, inestabilidad, crisis eléctrica, amenaza para la República Dominicana de la crisis haitiana y un mundo en el cual reaparecen los conflictos bélicos, advirtiendo, hablando la verdad, que la violencia no es rentable, rentable es la paz para el mundo. Hoy el mundo analiza lo que ocurre entre Estados Unidos e Irán y cada equipo económico de cada nación analiza el costo económico de las guerras para la economía mundial. Hoy usted está escuchando mucho que se está hablando del estrecho de Hormuz y Estados Unidos le está pidiendo a China que medie para evitar el cierre de ese estrecho de Hormuz, por donde pasan alrededor de 20 millones de barriles de petróleo y sus derivados diariamente, y cuyo cierre pudiera desatar no solamente una escasez de combustibles y el encarecimiento en muchos países, sino que cambiaría el escenario económico mundial, pudiera disparar los fletes y en el caso de la República Dominicana, un incremento en los precios de los combustibles, en el precio del barril del petróleo, pudiera tener efecto sobre los subsidios que ha venido otorgando el gobierno a los precios de los combustibles, aunque hay que precisar qué ha pasado realmente en República Dominicana desde que comenzó a bajar el petróleo hasta llegar a $58 y el manejo del subsidio a los precios de los combustibles, porque el gobierno no ha rebajado los precios cuando ha estado el precio del petróleo por debajo de $85. Recordemos que de 85 a $115 el gobierno prometió el subsidio, pero hay que transparentar lo que ha ocurrido desde la reducción del $85
hacia llegar hasta $58 el barril en un momento económico reciente. Pero ese conflicto bélico entre Israel e Irán pudiera, de mantenerse, de prolongarse, cambiar el escenario económico para el turismo, para los vuelos hacia diferentes países, el gasto en seguridad que necesitaría ampliar Estados Unidos con esa amenaza y ese choque con Irán. Y hay que ponerle mucho caso a lo que dice Putin, el presidente de Rusia, que ha sido un golpe bastante fuerte, inesperado, injustificable, mientras Irán aborda el golpe irreparable al régimen internacional de no proliferación nuclear. Putin está calificando de injustificado el ataque a Irán, mientras China está reclamando rebajar la tensión para no dañar la ruta del petróleo, es decir, la ruta del estrecho de Hormuz. China está utilizando convoyes militares para extraer sus ciudadanos en Irán tras la guerra con Israel. Y hay que pensar en una reflexión: ¿por qué a Israel le gusta tanto la confrontación, la guerra? Ahora es con Irán. Ya vemos la situación generada en Gaza, la situación con Palestina, con los libaneses. No solo se puede pensar en la guerra, porque la guerra es rentable para los fabricantes de armas, pero no para los pueblos que tienen que sufrir las metralletas, los bombardeos, las armas pesadas, el terror, y a veces ni siquiera tienen tiempo ni facilidad para sepultar a las víctimas de las guerras. Tal como dice el periódico Diario Libre en su titular principal de este día, los ataques a Irán dejan al mundo en estado de gran incertidumbre, y ese uso de 30 misiles Tomahawk por parte de Estados Unidos tiene un costo que cambia el curso en el mundo, cambia la situación. Y hoy se habla no solamente de la alerta mundial de Estados Unidos respecto a sus ciudadanos en todo el mundo, sino también a las medidas de seguridad que debe emplear el gobierno de Estados Unidos por las amenazas a Irán. Las amenazas de Irán a Estados Unidos, Irán amenazando hasta bases militares de Estados Unidos. Dice Irán que prepara una respuesta a Estados Unidos, lo dijo en la ONU, mientras el presidente Donald Trump advierte a Irán de paz o tragedia. El mundo, con tantas guerras, con tanto afán de enfrentamientos militares y de bombardeos y de miles de víctimas, está cansado de ese esquema violento
de las guerras. El gobierno dominicano, a través del Ministerio de Industria, Comercio y MIPIMES, ha revelado que sigue el curso de los acontecimientos y se justifica ese seguimiento a lo ocurrido allá en Irán tras los bombardeos de Estados Unidos, porque la República Dominicana tendría que buscar petróleo y derivados en otros países por la emergencia que se presente, y ya tenemos una experiencia en ese sentido, cuando en una ocasión chocaron los presidentes Hugo Chávez e Hipólito Mejía, que el país tuvo que fajarse a buscar petróleos y derivados en diferentes mercados para evitar una crisis de combustibles en el país. En el caso de que el precio del petróleo se dispare, incidiría en el costo de la factura petrolera dominicana, en los precios, en los costos de las empresas, si existiese un reajuste en los precios de los combustibles en el mercado local, pero también si se dispara el precio, se dispara el subsidio que el gobierno, con su política de subsidio, ha venido utilizando en los últimos 5 años de gobierno del presidente Luis Abinader. Sigamos el tema Irán, Estados Unidos, y hay varios elementos. Estados Unidos evacuando parte de su personal en el Líbano. Estados Unidos con su alerta global. El conflicto de Irán motivando a China y a otros países reclamando la paz. El uso de misiles y armas utilizada por Estados Unidos en el ataque contra Irán. Irán amenazando las bases militares de Estados Unidos tras el ataque a sus plantas nucleares, y el mundo siguiendo minuto a minuto lo que ocurre allá en Irán, lo que ocurre en Israel. La prensa mundial no habla hoy de Rusia y de Ucrania como habla de Irán y de Israel. Mientras hay otros temas que tenemos que analizar. República Dominicana trajo en el fin de semana su personal desde Haití. 3 helicópteros de la Fuerza Aérea fueron a Haití y trajeron el personal de la Embajada Dominicana en Puerto Príncipe, y no se ha aclarado por qué trajeron el personal si hay una situación de emergencia, aunque si lo trajeron es porque algo grave ha ocurrido en Haití. La incautación de 205 kilos de cocaína en Boca Chica, una crisis con la sobreproducción de mangos. Vamos a exportar más mango, vamos a buscar más mercado y darle también mayor valor agregado al mango. En un país donde hay tanta miseria y tantos problemas de alimentación para mucha gente, vamos a darle valor al mango. Vamos a buscar el mango deshidratado, la pulpa, la mermelada. Vamos a hacer una mezcla con el yogur, con pedacitos de mango. Vamos a vender ensaladas de mango junto a otras frutas. Vamos a pensar con la cabeza, luego de todo lo que se dijo ahí
en una feria tan admirada como Expomango, celebrada en Baní. Y también fue celebrada la Feria de las Flores en Jarabacoa. Señores, Reino Unido y Trump negocian con Irán una solución duradera y abordan la necesidad de que Irán regrese a la mesa del diálogo. Rusia, China y Pakistán pidiendo de manera conjunta un alto al fuego. Vamos a ver en qué para eso, como dice la expresión popular dominicana. Abinader entregó el malecón en Jaina, estuvo en La Romana entregando títulos, el Colegio de Abogados defendiendo que los jueces actúen sin presión, y una noticia sorpresiva. Yo pensaba que como el caso haitiano está en el Consejo Económico y Social, le iban a dejar eso al Consejo Económico y Social, pero ya Limber Cruz está anunciando que aprobaron los primeros 15,000 personas de permiso de trabajo transitorio a haitianos. Hoy el Consejo Económico y Social, ¿qué es lo que va a debatir? Aquí nos cantamos y lloramos. Señores, busquen ahí finalmente una propuesta de per cápita diferenciada de la Silsaril, que se ha constituido dándole espalda a los trabajadores y beneficiando las ARS más grandes, lo que generaría un gasto enorme sin beneficio para los afiliados. Señores, evitémosle más pendejadas a los usuarios del sistema de salud de la República Dominicana, al sufrido pueblo dominicano. Cuidado con otro engaño, como dice una publicación de hoy. Señor presidente, supervise lo que plantean los organismos del Estado para que no se conviertan en verdugos del pueblo dominicano, porque aquí lo que se dice en el país es que hay demasiado pendejadas para favorecer nada más a los ricos, cuando la clase media y los sectores de menores ingresos no resisten más cargas. Supervisa a los funcionarios, señor presidente, porque ya el pueblo está comenzando a protestar. Protestaron en Villa Los Almácigos, en Sajoma, y están reclamando muchísimas cosas en los pueblos. Además, usted le prometió al pueblo gobernar para el pueblo, y hay muchas quejas de que se estaría gobernando mayoritariamente, en muchos casos, para los ricos del país. Hay que gobernar para los ricos, para la clase media, los pobres, pero de una manera equilibrada, antes de que sea demasiado tarde, para evitar la respuesta de nuestras comunidades y de nuestra gente que siempre protesta con la razón en las manos. Vamos al cambio, retornamos hablando la verdad, reclamando la paz en el mundo. Adelante, señor director. Bien, amigos y amigas, el segundo bloque de Hablando la Verdad a través de Multimedios, Su Mundo, cobertura mundial desde la República Dominicana. Si más de 1,500 funcionarios municipales no declaran sus bienes en la Cámara de Cuentas, que renuncien los que no son capaces
de cumplir la ley, de declarar sus bienes en la Cámara de Cuentas. Este relajo de gobierno en gobierno hay que acabarlo, hay que eliminarlo, porque si usted no está en disposición de cumplir la ley, usted no tiene derecho tampoco de aplicarle la ley a otro cuando usted es un violador de la ley. En este país todo es un relajo. La sentencia del Tribunal Superior Electoral ya de que no tiene efecto de que sobre la candidatura en el PLD, otro tema. Pero vamos a ver lo que dicen los jueces. Vamos a debatir sobre un tema de campaña electoral adelantada que no debe afectar solamente el combate de la campaña electoral anticipada. No solamente debe afectar al PLD, sino al tema de los funcionarios del gobierno, que todos, la mayoría están en campaña, pensando en el 2028 con la candidatura presidencial, y la Junta estudia la posibilidad hasta de no aceptar candidaturas según una advertencia que se debe cumplir, pero la Junta debe dar pasos adicionales de manera contundente para parar ese proselitismo político. Todos los fines de semana, los funcionarios que aspiran a cargos electivos en campaña electoral, el PLD diciendo que no afecta la escogencia del candidato una sentencia del Tribunal Superior Electoral, pero es que el proceso electoral es en el 2028 y estamos haciendo campaña afectando la actividad económica del país, saturando en un momento en el cual los partidos políticos exclusivamente deben relanzarse, deben renovarse, pero no involucrarse en proyectos políticos como está ocurriendo. Yo vuelvo a reiterar, en el caso de los más de 1.500 funcionarios municipales que no declaran sus bienes, que debe la Cámara de Cuentas publicar todos los nombres de los diputados, de los funcionarios municipales, de los funcionarios del gobierno que no declaran sus bienes ahí, para que el país conozca quiénes son, porque estamos cansados de tanto incumplimiento de la ley. Y cada vez que juramentan aquí a muchísima gente dice, levantando la mano, cumplir la Constitución y las leyes, pero no cumplen nada, y eso la sociedad tiene que combatirlo. Señores, aquí en Santo Domingo han rescatado 40 mujeres víctimas de explotación sexual. Miren cómo andamos. Persiste la explotación sexual de mujeres, algo también que hay que combatir. Y por otra parte, el plan de movilidad RD se mueve, arrancó este lunes 28, pero con una campaña de orientación y con el rechazo masivo de que se prohíba doblar a la izquierda en unas 38 intersecciones, lo que agravaría la prohibición de no doblar a la izquierda, la prohibición de doblar a la izquierda desde el oeste en la 27 de febrero hacia la Máximo Gómez, lo cual es otro disparate. Y aquí ni Hipólito Mejía, ni el PLD, ni la Fuerza del Pueblo, ni la mayor parte de la población creen que eso va a dar resultado. Eso que se anunció
debieron haberse ahorrado los cuartos que pagaron para presentar ese proyecto. Pero aquí todo es chercha en el país. Y hay un rechazo general a eso de que se prohíba doblar a la izquierda. Aquí tenemos cada cierto tiempo unos genios que viven haciendo informes, estudios, y no se resuelve nada en el país. Ahora que han bajado las importaciones de vehículos un poco, bueno, tenemos esa noticia, pero tenemos aquí un desorden con los motoconchistas, con los delivery, y lo que vemos es a miembros de DGCET colocando algunos conos en zonas de importancia para ver si mejora, pero siguen sacándole la lengua a los DGCET, los que se meten en rojo en los semáforos. No le importa si hay accidente, vehículos sin placa. Ahora estamos viendo muchísimas patanas doblando en calles estrechas en la ciudad de Santo Domingo. Vemos también vehículos pesados de los que trasladan furgones también doblando en las esquinas. Aquí tenemos un peligro permanente. Y yo le pido a los amigos que ven este programa que no crean que todo es negativo, pero es la sociedad que pone sus temas en el contenido real de los medios de comunicación. Los medios de comunicación son el aliado principal, no solo de la democracia, sino de la sociedad. Y no podemos dejar de abordar los temas como el tema de una intención que queremos rechazar con energía, como es intentar quitarle terrenos al jardín botánico aquí en Santo Domingo. Otra vez se mueven los restos del doctor Balaguer, el constructor doctor Balaguer. No hablo de cuestiones de desapariciones, ni muerte política, ni preso político. En este momento estoy hablando del jardín botánico amenazado por el afán de destruirlo todo en el país. Pero piensen en elevados, en las vías públicas, piensen en lo que se está haciendo en un modelo que se está haciendo por debajo de la tierra en la 6 de noviembre, en pasos a desnivel. No hay que quitarle tierra al jardín botánico. Y yo estaría de acuerdo en que los ambientalistas y el pueblo se rebelen defendiendo el jardín botánico nacional, porque es que aquí todo el mundo quiere mutilar, aquí todo el mundo quiere construir, muchas veces sin la aprobación y la planificación. Tenemos que realmente gobernar este país buscando todas las alternativas. Tenemos los arquitectos, los ingenieros, vamos a pensar en la solución. Hay un amigo que me dijo a mí en una tertulia reciente, me dijo: Alex, yo acabo de pasar por la 6 de noviembre, veo los elevados de la Kennedy, el túnel de la 27, el de las Américas. Oye, pero pronto si seguimos como vamos a tener que pensar en algunos helipuertos que habrá que construir para llenar a Santo Domingo de rutas de helicópteros para trasladar la gente de Santo Domingo Este al Distrito Nacional y del Distrito Nacional
a Santo Domingo Este, aunque ya ahí viene el metro que están construyendo en Santo Domingo Este, que deberían acelerar la construcción porque demasiado tiempo llevan construyendo el metro y la gente lo está reclamando. Y ahora vemos al presidente de la República que ayer prometió para el 2027 un teleférico que conectaría a Quitasueño en Jaina con Santo Domingo. Presidente, vamos a terminar primero ese metro, vamos a cumplir todas las obras comunitarias que usted le ha hecho a muchísimas comunidades del país, vamos a terminar la autopista Duarte, vamos a ponerle atención, al deterioro masivo de las calles del Gran Santo Domingo y de muchas comunidades del país. Señor presidente, vámonos con las obras comunitarias. No se ponga a embarcarse en proyectos ambiciosos. Usted habló allá en París del proyecto del tren en el Gran Santo Domingo, en Francia, en París, pero no sigamos anunciando cosas. Vamos a mejorar lo que hay con obras comunitarias, pequeñas clínicas. Usted ofreció en el sur pequeñas clínicas. Vamos a terminar las obras iniciadas porque no podemos iniciar tantas obras adicionales porque hasta las finanzas públicas gritarían. Además, señor presidente, me gustaría sugerirle un tema. Cuando se firmó lo de Aerodón, usted dijo que con ese dinero se iban a hacer un conjunto de obras y solamente se ejecuta la de las 6 de noviembre. Te habló de puentes y de otras obras. Cumpla con la palabra empeñada, señor presidente, que ese es un tema que se lo están mencionando de boca en el país. Y no iniciemos los otros proyectos que pudieran generarle presión a las finanzas públicas. Vamos a fajarnos con la terminación de aulas, de escuelas, para que ningún niño se quede fuera de las aulas. Y ahí creo un programa que está ejecutando el área de construcción de infraestructura escolar, que yo creo que ahí usted debe tener una participación muy activa para lograr el éxito. Además, cumpla con lo que usted ofreció con lo de Aerodón, porque ese es un compromiso muy serio con la sociedad dominicana. Ahí vimos al presidente Abinader a propósito jugando dominó ahí con Hasbún, el de Noticias SIN, con el ministro de Turismo. Cuidado si David Collado, cuando estaban jugando la mano, en vez de dominar, estaba pensando en el ajedrez que tiene para intentar llegar a ser candidato presidencial, aunque Hipólito Mejía lo descarta. Y ya vemos a la hija de Hipólito, a Carolina, que ya tiene una gira, hizo una gira por Pedernales, ahora estuvo en la frontera hablando del cerco fronterizo y de un área ecológica fronteriza. Es muy trabajadora Carolina, pero debe concentrarse en la función para la cual fue electa, que es la alcaldía del Distrito Nacional. Y esta campaña política indirecta no ayuda a este país. Lo que ayuda a este país es que los funcionarios se concentren en su área de trabajo. David Collado, si quiere dedicarse completamente a la política, que renuncie al Ministerio de Turismo y que el presidente nombre otro ministro. Si en aduana el director quiere ser candidato, bueno, o aduana o la candidatura presidencial. Si hay otros que están en lo mismo, que renuncien a los cargos
y no paralicemos la administración pública, porque el pueblo dominicano le paga a los servidores públicos para que cumplan una misión. Ya, por ejemplo, vemos a Minú Tavares comiéndose a David Collado por el activismo político, y ya vemos a la gente diciendo que cree que aquí se usan los recursos del Estado para promover proyectos políticos desde instituciones públicas, y eso hay que evitarlo, señor presidente. Pero hay otras voces que están diciendo que el presidente Luis Abinader estaría obligado a ser candidato de nuevo para evitar un gran conflicto en el PRM. Ese es el otro polo de la batería que estamos viendo. Señores, por otra parte, ¿cómo es posible que el INESPRE reciba 82 millones de pesos mensuales y que tenga una nómina por encima de los 90 millones de pesos? Vamos a convertir el Estado dominicano, nómina y gasto por encima de 90 millones de pesos, vamos a convertir el Estado dominicano en solo un consumidor de recursos para gasto corriente, hundiendo el gasto de capital. Eso no le conviene a ninguna economía del mundo. Y ya vemos que el Banco Central, para dinamizar la actividad económica, tal y como dice hoy Jaime Aristi Escuder, desde la pandemia para acá ha habido un cambio en la política monetaria con la inyección de recursos económicos para préstamos y dinamizar la actividad económica con tasas de interés subsidiadas con un 9% en las tasas de interés, con el dinero que el Banco Central facilita. A propósito del Banco Central, el Banco Central ha sido coherente desde la pandemia hasta acá, colocando recursos para dinamizar la economía, pero el gasto de capital hay que reestructurarlo, está en el piso. Vamos a llevarlo al 40% con una reestructuración económica para que ustedes vean cómo comienza a crecer la economía y el Estado tiene un peso específico en el dinamismo económico. Cuando hablé ahorita de INESPRE, INESPRE habla hoy ahí de que concluyó 2 meses de ferias. Y la gran pregunta, ¿y el INESPRE solamente sirve para organizar ferias? Porque cuando lo crearon para, como dice su nombre, Instituto Nacional de Estabilización de Precios. Y hablando la verdad, pregunta, ¿y cuáles son los precios que estabiliza el INESPRE? Tenemos que tener un gasto tan alto de 82 millones de pesos para estar organizando ferias en determinados días del año. El INESPRE debe recuperar su función de estabilizador de precios en el país. En otro orden, mencioné en el primer bloque que aprobaron, según Limber Cruz, los primeros 15,000 permisos de trabajo transitorio de haitianos en el banano. ¿Cuáles son los controles que hay para que esos haitianos no se queden en el país? Y eso no era lo que iba a debatir en parte el Consejo Económico y Social luego de la reunión, entre los puntos, luego de la reunión del presidente con los expresidentes Danilo Medina, Leonel Fernández e Hipólito Mejía.
Bueno, el periódico El Día tiene un titular muy llamativo en este día. ¿Cuánto le cuesta un muerto para el sistema? ¿Cuánto cuesta un muerto para el sistema judicial? Es una buena pregunta a propósito de el caso Jet Set, que lo menciona El Día en su título principal. El hecho de que en el país, en otro orden, 163,000 familias utilicen leña o carbón en su actividad familiar es una mala noticia, porque hay que preservar los árboles. Y si 163,000 familias utilizan leña y tenemos haitianos queriendo conspirar contra el país con hornos para producir carbón, tenemos dos amenazas para la naturaleza que hay que enfrentar. Esa es una realidad que hay que colocar como agenda en este país y preservar las áreas protegidas, los árboles. Señores, un país sin árboles es un país en peligro. Y ya vemos que el único árbol que no afectan en el caso haitiano es el árbol del mango. Estamos atentos en otro orden a las pruebas nacionales iniciadas por el Ministerio de Educación. Vamos a ver qué sale de ahí. El mundo siguiendo paso a paso lo de Irán. En La Vega, en otro orden, están investigando como sicariato la muerte de una persona a tiros el pasado viernes, y indica que esa muerte de esa persona indica los niveles de violencia y de criminalidad en el país. En Boca Chica, los 200 paquetes de cocaína que fueron decomisados revela que el narcotráfico está muy activo intentando utilizar la ruta del este del país. A cada momento, casos de drogas en el este, y hay que seguir ganándole la batalla al narcotráfico, a los traficantes de cocaína, como también a los microtraficantes que están aumentando el consumo de drogas en los barrios del país. Y también hay que actuar con unas gomitas que estarían vendiendo a estudiantes del país con drogas, según una denuncia que se acaba de formular. Eso es lo último que falta, que comencemos a venderle productos a niños y adolescentes para convertirlos en adictos a las drogas. Tenemos que preservar nuestros niños, tenemos que aumentar las medidas en las escuelas que no dejan de estar presentes en el contenido de los medios de comunicación. Otro tema es la reducción en la formalidad del servicio eléctrico, del servicio doméstico, y el número de empleados domésticos en la seguridad social ha bajado un 5%. Ese tema ha sido polémico, el de la formalización del trabajo doméstico en el país. Y hay un tema nuevo, que es que el ADP está opuesta a la instalación de cámaras de vigilancias
en las escuelas. En las provincias Mirabal, Hermanas Mirabal y Duarte, San Francisco de Macorís, están abordando ese tema y dicen que el uso de registros biométricos es una violación a la integridad y privacidad de las personas. Un tema nuevo ahí, la instalación de cámaras de vigilancias en las escuelas. Aquí, en este país, de momento habrá quienes se interesen en conectar cámaras hasta en los sanitarios de las plazas públicas, lo cual sería el colmo de los colmos. Ya tenemos cámaras en las intersecciones, ahora cámaras de vigilancia en las escuelas, y es un país tecnológico, pero también con muchas reacciones. Una persona abatida por la policía en Pedrobrán en un supuesto intercambio de disparo. El Colegio de Abogados condenando las presiones contra jueces. Un sondeo del periódico El Nacional se logrará sincronizar esta vez los semáforos para mejorar el tránsito. El 56% dice que no. En otro orden, el PLD estancado en la escogencia de su candidato presidencial. La tragedia del Jet Set, según el periódico El Día, abre el debate sobre cuánto vale un muerto en la justicia. La ciudad sanitaria, con el reto de desalojar espacios y enfrentar el caos vehicular. La reacción de la gente hoy sobre el programa RD Se Mueve, que arrancó con orientación ciudadana. Vamos a ver qué pasa con esa iniciativa RD Se Mueve. Yajaira Sosa, una destacada economista, es la nueva directora ejecutiva de Educa, y vamos a desearle éxito a mi amiga Yajaira Sosa, una mujer profesional muy trabajadora. Las importaciones dominicanas que crecen 1.22% de enero a mayo, y reiteramos que el ingreso de vehículos nuevos disminuye en el 2025, pero las importaciones de vehículos lideradas, oigan bien, por jipetas, es decir, que los que tienen mucho billete no dejan de importar sus jipetas de lujo que cuestan miles de dólares, pero también habría que ver si ahí incide las exoneraciones a legisladores y a otras personas que tienen el privilegio de que reciben exoneraciones del Estado para la importación de vehículos. El Banco Central debe ponerle atención al dólar con, al momento, un tipo de cambio para la venta en 59,73. Se ha ido moviendo un poco hacia arriba el dólar, y conocemos que Valdés Albizu sigue paso a paso el tema de que el dólar no se le vaya de las manos al país. El país produciendo más de 8.000 millones de cigarrillos. Yo me lo encuentro muy alto, esa producción de cigarros, y Diario Libre hace un buen comentario sobre la extraña forma de hacer negocios, analizando que cuando hay sobreproducción de productos, de una vez quieren los sectores que el Estado los subsidie, que vaya en auxilio.
En Panamá, violencia en una zona bananera. Vamos a ver el impacto del conflicto Estados Unidos-Irán en la economía mundial. Y qué bueno que haya tantas voces escribiendo en los medios de comunicación. Juan TH escribiendo sobre el sistema de partidos. También escribe en primicia Juan TH ahí sobre Hipólito Mejía. Hay otros que escriben sobre el precio del petróleo, otros sobre la violencia. José Rafael Sosa sobre bancarizar es patria. Y concluimos con el programa de reforestación de 40,000 plantas en Santo Domingo Este. Mañana será otro día hablando la verdad a través de Su Mundo TV, cobertura mundial, dándole participación a todos los temas nacionales e internacionales de la manera más profunda.